Rosario, de buenas a primeras, la crisis del PLD, la división del PLD, abrió el camino, abrió un espacio. Pero junto con la división del PLD y el espacio que abre, estaba un movimiento social que se empoderó de un reclamo de la población. Marcha Verde. Marcha Verde, que se empoderó del reclamo de cese de la impunidad frente a lo que se percibía era una mayúscula situación de impunidad, y cese de la corrupción frente a una serie de elementos que se visualizaban. En esa ola se sube un partido, inusualmente, no sé si en otro país de América Latina, he estado hurgando, buscando, donde un movimiento social fuera atrapado por un partido o por una figura que no le pertenece para montarse sobre ella, pero aquí pasó. O sea, un partido y un candidato con la aquiescencia de parte de la gente que organizó o fundamentó la Marcha Verde, se montó en la Marcha Verde y eso contribuyó a que llegara el PRM al poder. En este momento nosotros tenemos un cuadro en el que no hay ni la misma percepción sobre la impunidad y la corrupción en términos de condena, porque a todas luces la gente percibe que sigue niveles altos de corrupción. La gente lo percibe, que, bueno, se sigue robando en el país. No hay una crisis económica evidenciada en términos de percepción. O sea, la gente no siente que está jodido, que está en crisis y que si quiere comerse un huevo tiene que ponerlo, como dijo una vez Hipólito. Sino que la gente no percibe ni que hay razones de carácter ideológico para luchar contra la impunidad y la corrupción. La gente no percibe que hay una crisis económica que pueda llevar a nada de eso. Y de repente todavía se mantienen niveles de división en la oposición. Está dividido el porcentaje que correspondía al PLD, está dividido, y las últimas encuestas a uno le dan 17, a otro le dan 17, 16, y usted póngale el número al que usted quiera. Y sigue marcando 38, 42% en términos partidarios el PRM. Estamos de cara al 28, falta 3 años, 4 meses y pico. Y ya hay 34 aspirantes presidenciales contados, con nombres y apellidos hasta el momento. 24 del PRM, 3 de la Fuerza del Pueblo y 7 del PLD. Frente a eso y a ese cuadro de la situación, ¿cuál es la perspectiva que tiene el país en términos de partido político y de liderazgo? Bueno, que como tú has dicho, aquí la gente está muy entretenida políticamente y por eso es que esos partidos que mencionaste, PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, van a copar la atención política y queda muy poco espacio para esas opciones que tú preguntabas anteriormente, del aparecido que llegó, del independiente que no sé cuánto. O sea, esas organizaciones políticas son las que van a hegemonizar el proceso desde ahora o desde antes de ayer hasta que llegue el 28. Entonces, la política es una gran industria, para ponerle un nombre, no es una industria propiamente de chimenea, pero es una gran actividad de poder y también una gran actividad económica. Pero a partir de las preguntas o de la exposición de Salvador, me surge la siguiente interrogante. ¿Marcha Verde realmente fue un movimiento, se lo pregunto a la politóloga, a la estudiosa de estos asuntos, fue realmente un movimiento espontáneo o pudo haber sido una estrategia de gente que quería llegar al poder con un partido y se montó como parte de una estrategia de gente del PRM, esa gente de Marcha Verde, porque la gente de Marcha Verde está en el gobierno? ¿Cómo lo ve la politóloga? ¿Fue una estrategia montada o realmente, como decía Salvador, se montó Abinader en la ola de la Marcha Verde? ¿Cómo fue el asunto? ¿Cómo lo percibe la politóloga? Mira, aquí hubo mucha mitología con respecto a Marcha Verde. Yo fui muy criticada porque yo desde el principio traté de ser bastante realista sobre lo que era el movimiento. Y realmente, o sea, hubo un movimiento social. Por ejemplo, siempre dije, es un movimiento de clase media.
me criticaban, decían que si los sectores populares, que si mira no sé cuánto. Realmente eso fue un movimiento de clase media. ¿Cómo han sido los movimientos sociales principales en el país en este siglo? 4% para educación fue un movimiento de clase media Sí. que paradójicamente no iba a beneficiar necesariamente a la clase media, Ujú. porque el 4% es para la educación pública. La Claro. clase media no manda a sus hijos Ujú. a las escuelas públicas. Pero bueno, la estructuración de esos movimientos ha sido de clase media. Entonces, fíjense que comenzó en enero del 2017, poco después de la reelección de Danilo Medina, Sí. con un altísimo porcentaje de votos. O sea, parecería una contradicción política. Ujú. Cuando él recibe un 62%, 61.8% de los votos, y pocos meses en mayo del 16 y en enero del 17 se lanza la primera gran manifestación de Marcha Verde. Entonces, en ese momento no estábamos en un momento electoral y lo único que se podía articular era un movimiento social. Y había ocurrido, estaba en proceso el caso de Brecht, porque no fue un caso aislado a la República Dominicana. Sí. Fue un problema, un escándalo, digamos, de corrupción que donde explotó de mayor manera fue en Brasil Ujú. y también en otros países. La República Dominicana fue uno de esos países. Como la República Dominicana tiene un régimen político bastante estable, la forma de articularlo fue a través de un movimiento social, no a través, como en Brasil, por ejemplo, se produce el derrocamiento de Dilma Rousseff. Aquí no se produjo ese derrocamiento, pero en Brasil sí. En Perú, al día de hoy, no levantan cabeza. O sea, no hay gobierno que dure en Perú todavía. Y una de las explicaciones es precisamente los efectos del escándalo Odebrecht. En los países como Venezuela y demás, donde hay regímenes ya más autoritarios, pues bueno, eso pasó sin pena ni gloria, Ujú. vamos a decir. Entonces, en el caso dominicano, como no estábamos en un momento electoral en enero del 2017, ese movimiento anticorrupción se articuló vía un movimiento social. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién es la base social del PRM? La base social, la base política electoral del PRM son las clases medias. Lo dije muy temprano, también me criticaron mucho previo a las elecciones del 2020, porque yo decía eso y me querían decir, no, base popular. Y yo, no, las bases sociales electorales del PRM son las capas medias, las mismas que se articularon. ¿Y no eran las del PLD? No, las capas medias fueron la base electoral del PLD en el 2004, 2006, 2008, o sea, en la época en que el PLD desplazó al PRD. Ok. ¿Por qué se fue la clase media a apoyar al PLD? Porque la clase media vio un fracaso económico muy fuerte durante la crisis financiera del 2003-2004, Ujú. porque si no se hubiese presentado la crisis financiera del 2003-2004, la clase media hubiese sostenido al PRD en el poder Ok. e Hipólito se hubiese reelecto. Ok. Y no importa si hablaba de huevos, si hablaba de si Ujú. relajaba, no importa, su jocosidad hubiese sido atractiva en un proceso de reelección. Dejó de ser atractiva por la crisis económica. Entonces, la clase media le da la espalda al PRD y se vuelca a apoyar al PLD en el 2004 y en elecciones sucesivas porque ellos, ya la clase media desconfió del PRD para asegurarle su estabilidad económica. Por eso Abinader cuida tanto el momento ese que le creó la reforma fiscal y la retira. Para Bueno, no descuidar esa clase media que usted dice que le está sustentando el claro, o sea, poder. Abinader no tenía intención de aprobar esa reforma Que fiscal. no. No. No, él la propuso porque tanto se Ah. habló y tanto el mismo gobierno condicionó a todos ustedes, Sí. los comunicadores, a repetir 1000 veces. ¿O fue una y bola de humo lo del gobierno? Por eso yo lo he dicho mucho en las Rosario, últimas semanas. Deja que desarrolle esto, sí. Realmente no, un presidente no somete una reforma fiscal de esa magnitud para retirarla inmediatamente. Por ejemplo, se entiende que un presidente dice, mira, yo tengo que someterla, no me queda de otra, la someto y la voy a pelear. Tengo un Congreso de mayoría y yo voy a hacer lo indecible. Porque esto, ahora, supón tú que el pueblo se levantó en protesta y hay protesta por doquier.
Bueno, en ese contexto un presidente puede decir, miren, yo no puedo. Ya esto trasciende la posibilidad política. Como pasó en Colombia, por ejemplo, que habían grandes protestas. Aquí no hubo nada. Aquí lo que hubo fue una protesta, la gente en las redes o la gente conversando, pero aquí nadie se tiró a la calle propiamente. Bueno, unos grupitos pequeñitos por ahí hicieron alguna protesta. Al poco tiempo el presidente la retira. El presidente no tenía intención de aprobar Entonces esa fuimos reforma. víctimas de una estrategia política de parte del presidente Abinader. Bueno, llámenle, ustedes pueden llamar como ustedes ¿Qué quieran. con eso? ¿Posicionamiento? Bueno, decir que él la propuso y que la gente no lo quiso. ¿Ya? Rosario. O sea, no, Perdón. no, porque mira cuál es el problema. El gobierno quisiera el dinero, no es que el gobierno no lo quiera, porque el gobierno va a estar muy restringido para hacer inversiones en infraestructura, a menos que se siga endeudando grandemente, a menos que recoja dinero de todo lo que se evade, digamos, o a menos que aquí se produzca un milagro económico y el crecimiento sea mucho mayor y la capacidad de recaudación dentro de los parámetros existentes sea mucho mayor O que lo que se encontremos está petróleo. prediciendo. ¿Cómo? O que encontremos petróleo. Rosario. Como algo así. Perdón, Salvador. Pero si las cosas se mantienen más o menos como están, el gobierno va a manejarse con limitaciones presupuestarias. Mire, a pesar de todo ese apoyo que tiene el presidente en el Congreso, hasta la Junta de Vecinos tiene el presidente, la mayoría en el Congreso lo tiene todo, ayuntamiento, todo. Este hombre es poco ambicioso porque él mismo se pone las trampas para no buscar y quedarse ahí. Que para otros, sí, pero para él, con todo el poder, no lo hizo. Es decir, que el presidente de la República es un hombre sin ambición al poder. ¿Qué le parece? Bueno, lo que pasa es que si el presidente intentara eso, ahí se desplomaría también su aprobación. O sea, la credibilidad del presidente Abinader depende, entre otras cosas, de no modificar la Constitución para beneficiarse él. Porque si él hiciera eso, se le desploma su nivel de aprobación. Dentro de su misma base de apoyo político, eso sería inaceptable, o por lo menos dentro de, fíjense, como yo decía anteriormente, la clase media es el soporte electoral, la clase media urbana es el soporte electoral del gobierno, del presidente Abinader y del PRM en sentido general. Esa clase media, que no son los activistas políticos, no estamos hablando de eso, esa clase media asume que el presidente Abinader no iba a hacer eso. Okay. Porque si el presidente Abinader hace eso, entonces se desplomaría el apoyo que esa clase media le da. Y el presidente Abinader opera con un marco electoral limitado. Mira, cuando uno mira las estadísticas electorales y mira el padrón electoral entero, el presidente Abinader se ha elegido en 2 ocasiones, el 20 y el 24, con un altísimo nivel de abstención. Es verdad. Eso quiere decir, o sea, con relación a los años anteriores, eso quiere decir que en el 2020 al presidente Abinader lo eligió el 28% de los registrados en el padrón. En el 24, ya después de 4 años en el poder, él solo logró aumentar eso a un 32%, más bajo que todos los otros presidentes, Hipólito, Leonel, Danilo, sacaron un porcentaje mayor. O sea que el presidente Abinader opera con un porcentaje del padrón electoral más bajo. ¿Y qué representa eso para el país, para la democracia? La explicación de eso es que hay un alto nivel de abstención. Tú puedes decir, hipótesis, ¿por qué hay un alto nivel de abstención? La respuesta que más rápidamente da la gente es, que hay un desencanto con la democracia, que la población no quiere a nadie, bla, 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 bla. Ok, bueno, esa es una hipótesis. Otra hipótesis es la siguiente. La caída del PLDismo, o sea, cuando digo PLDismo estoy hablando de las dos partes. La caída del PLDismo ha dejado fuera una base electoral que ni ya quiere votar por las opciones PLDistas, ni PLD, ni Fuerza del Pueblo, pero que tampoco ha encontrado el encanto para votar por el PRM.
Entonces, ese segmento, por eso es que ha aumentado. La Digamos, abstención. esa es una hipótesis. Y digo que son hipótesis porque no está... para tú probar eso empíricamente, tú tienes que hacer encuestas muy sofisticadas que aquí no se han hecho. Rosario, Entonces, son hipótesis. Y parte de esa hipótesis es el mismo PRM no ha logrado ampliar su base electoral. Por ejemplo, cuando Danilo Medina en el 16 sacó un 62%, casi un 62%, con una abstención de un 30%, mientras que en el 20 y en el 20 y en el 24 fueron de 45 y de 46%. O sea, ahí el PLD puede decir que amplió su base electoral. Fíjense por qué es la paradoja. Ahí amplió su base electoral. El PRM todavía no ha logrado ampliar significativamente su base electoral porque para hacerlo tendría que bajar la abstención. Ok. Ahora, si el PRM ganara en el 2028, por ejemplo, unas elecciones con más del 50% y una abstención electoral que baje al 30%, que era más Eso es o ampliar menos, la base ahí electoral. Ok. amplió su base, porque ahí hay más gente votando por el PRM. Y ese es un desafío, porque el desafío lo tiene tanto el PRM como partido en el poder, como la oposición, Ujú. tanto PLD como Fuerza del Pueblo. Mientras ellos, y ese es otro problema, no es la pregunta, yo no me voy a extender por ahí, pero mientras ese PLDismo de ambos lados no logre aumentar su base electoral, le va a dar muchísimo trabajo. O sea, además de la división, ellos no están atrayendo los votantes que atraían anteriormente. Es decir, Ujú. que en un futuro Rosario. cercano podríamos ver, Salvador, que el PRM continuará ahí. Ujú. Rosario, viendo lo que ha pasado en América Latina y viendo lo que ha sucedido en República Dominicana, ¿tiene posibilidad una mujer de llegar a la presidencia en el país? Porque en República Dominicana, contrario a lo que ha pasado hasta recientemente en América Latina, que mujeres han llegado al poder, en República Dominicana hemos tenido en los últimos 20 años como 3 alternativas que apuntaban positivamente. O sea, de figuras con buenos vínculos en su estructura política, partidaria, con buena imagen pública, con calidades que se les reconocen, mujeres de una calidad política que trascienden a los líderes varones, hombres del país. Sin embargo, nos encontramos como hay posibilidades de una mujer acceder al poder en República Dominicana. En este caso, desde los partidos mayoritarios, pero las hay. Mira, la posibilidad de las mujeres llegar a la presidencia de un país son limitadísimas. Ahí está la historia. ¿Ha habido alguna mujer presidenta en la República Dominicana? No. Cuando yo escucho a la gente diciendo que no hay discriminación de género, que los hombres y las mujeres los tratan iguales, que tienen las mismas posibilidades, que tienen Qué los mismos mentira. derechos, eso es mucho bla, 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 bla. Porque yo nada más le digo, ajá, ¿y ha habido alguna mujer presidenta en la República Dominicana? ¿Y cuántas senadoras hay? 4 de 32. ¿Y cuántas alcaldesas hay? Un 90% de los alcaldes son hombres. O sea, por favor. Entonces hay que entender que es difícil para las mujeres llegar. Ahora, que es difícil para las mujeres llegar no quiere decir que es imposible, ni tampoco quiere decir que es que las mujeres no tengan las capacidades. Hoy en día las mujeres son mayoría en las universidades, se ganan los premios, se ganan las mejores notas. O sea, no es un problema de capacidad, es un así. problema de estructura de poder. Los hombres han tenido el control del poder político y no lo van a ceder tan fácil. O sea, hay que ser muy claro con esto y dejarse de hablar tantos disparates como se habla. No estamos en condiciones de igualdad, estamos en condición de subordinación de las mujeres históricamente. ¿Que hay mujeres capaces? Claro que sí. ¿Hay Demostrado. partidos dispuestos a apoyar a esas mujeres? Veremos. No sé si hay partidos dispuestos a apoyarlo, pero a las mujeres se les facilita un poco llegar al poder cuando hay partidos con poder, o sea, partidos con posibilidad de ganar elecciones que apuestan a una mujer. Pero en la generalidad de los casos hay que estar muy conscientes, las mujeres tienen una lucha muy difícil y en la política es dificilísima, porque en la política, ¿cuántas personas son presidentes? Uno. Ujú. Así. O sea,
Tú puedes decir, mira, aquí en esta estación empleamos 50% son mujeres. Bueno, pero supón tú que hay 50 puestos de trabajo, son menos, pero bueno, Sí. poner un ejemplo. O sea, cuando tú tienes más posibilidades de empleo, tú puedes cederle un poco a la presión de que incluyas segmentos de la población que han sido históricamente excluidos. ¿Le habrá hecho daño al movimiento social y a participación ciudadana, dos actores distintos, el hecho de la cantidad de empleos que se le agenciaran a raíz del triunfo del PRM? Mira, la sociedad civil dominicana en sentido general tiene el problema y el desafío de que es o un puente para llegar al poder político o es una facilitación para llegar también al poder político. Yo hace ya unos años, unos 10, 15 años, publiqué un artículo con dos colegas en una revista que se llama América Latina, que se publica en España, con datos empíricos, tratando de hacer una comparación en la conexión entre las personas que participan en organizaciones de la sociedad civil y sus vínculos partidarios. Y encontramos una correlación estadística muy alta. Entonces, aquí el sistema dominicano, el sistema político dominicano, y a veces la gente se sorprende cuando yo digo esto, pero el clientelismo estatal es sumamente amplio. O sea, cubre todos los segmentos sociales, todas las áreas de la economía, etcétera. Y aquí están los medios de comunicación que tienen un alto vínculo con el Estado. ¿Quién financia los medios de comunicación? El principal Estado. anunciante es el Estado. 87%. Tal vez no me invitan más a un programa en ningún medio, pero esa es la realidad. Entonces, todos los sectores sociales dominicanos tienen un vínculo y una dependencia con el Estado, porque es un Estado clientelar. Paradójicamente, lo criticamos al Estado clientelar, pero paradójicamente, el Estado clientelar dominicano es tan amplio que ha neutralizado la capacidad de reacción al mismo Estado. Entonces, ahí también está un segmento importante de la sociedad civil para quien acceder al Estado tiene ese como mecanismo. Hoy me criticarán desde esa visión desde la sociedad civil, pero yo no estoy diciendo nada que no sepamos. Incluso yo lo he visto empíricamente y tengo ese artículo. Eso es evidente, sí. Entonces, simplemente el Estado dominicano es demasiado clientelar y es clientelar para los pobres, para la clase media alta, para los ricos, para los sectores productivos en todas sus áreas. Y parte de la estabilidad política dominicana se debe a que ese Estado clientelar no ha colapsado. Porque, ¿cuál es el problema? Que cuando el Estado clientelar no da abasto, lo que ocurrió en Venezuela, el Estado, antes de que surgiera Chávez, el Estado venezolano era clientelar, pero además con petróleo. Sí. O sea que eso era clientelar VIP. Y aún así colapsó. Digamos. Y llegó un momento en que el Estado venezolano no pudo, y ese Estado clientelar colapsó. Entonces, en la República Dominicana, ese Estado clientelar no ha colapsado. Ahora bien, ojo, hay que tener cuidado, porque si uno ve la estructura del gobierno actual, lo que el PRM ha hecho es ampliar el Estado clientelar que instauró el PLD en este siglo, porque el Estado clientelar dominicano viene de lejos. Realmente, después de Trujillo, Balaguer instaura el Estado clientelar. Balaguer sabía que él no era un militar y que como él no era un militar, para él poder gobernar, él tenía que establecer un Estado clientelar altamente beneficioso a los sectores militares y policiales. Era un Estado clientelar más pequeño. Yo cuando escucho a la gente diciendo, no, Balaguer no se endeudaba, él usaba, bueno, es que el Estado clientelar de Balaguer era pequeño. Era pequeño. Ahora, ese Estado clientelar se ha ido ampliando. En el siglo XXI, el PLD lo amplió significativamente. Y no solamente hizo
ese Estado clientelar más grande, sino que estableció lo que yo llamo el Estado asistencial a través de políticas públicas, las tarjetas, todos esos subsidios, lo que se llaman transferencias no condicionadas, de los bonos, etcétera. Bueno, ese Estado clientelar asistencial que el PLD instauró cuando regresó al poder en el 2004 y a partir de ahí durante sus 16 años en el poder, ese Estado clientelar asistencial, el PRM lo ha ampliado. Lo ha ampliado aumentando la nómina pública en unos 100,000 puestos. Lo ha ampliado multiplicando el número de tarjetas de subsidios, duplicando los montos. O sea, y aumentando subsidios a otros sectores. Ahora, ¿hasta dónde y hasta cuándo puede el Estado dominicano tener los recursos para subsidiar eso? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Restringiendo la inversión pública en obras de infraestructura para poder subsidiar ese Estado clientelar asistencial ampliado. Pero ellos lo pueden hacer por unos años, porque como el PLD construyó tanto, pero no lo van a aguantar mucho tiempo. Entonces el PRM tiene que pensar, y ahí tiene Abinader un desafío. Como ustedes querían que yo hablara del 24, Sí. mirando hacia adelante, a Abinader le quedan 3 años y medio para gobernar. Ese Estado clientelar en un año lleva 97 personas nombradas por día. Entonces, el desafío que tiene el presidente Abinader en su segundo mandato realmente es qué va él a hacer. Porque cada día que pasa, él va a tener menos poder. Cuando pase este año 2025, este próximo año 2025, lleguemos al 2026, ya comienza a tomar más fuerza la carrera política, la carrera electoral. Y el presidente tiene que definir próximamente cuáles van a ser sus metas reales para realizar. Porque si no, él se puede ver atrapado en la lucha política del PRM. Fíjense, el PRM para el 2028 va a enfrentar el problema donde se rompen las aguas en todos los partidos políticos dominicanos, la sucesión en el poder. Sí. Sí. Mire, a propósito El de PRCC, Sí, sí. el Sí, reformista, no lo logró ni una vez. Ujú. El PRD pasó de todo y finalmente Hipólito y Miguel Vargas se dividieron. Ujú. Pero hubo mucho conflicto en los años Sí, 80. sí. El PLD aguantó a Leonel y a Danilo y no aguantó más de ahí. Ujú. Se dividió. Entonces el PRM va a enfrentar el problema típico donde se rompen los partidos de la sucesión en el poder. Ellos tienen la posibilidad para el 2028 de mantener su unidad, pero ellos necesitan establecer en estos próximos par de años los mecanismos para asegurarse una durabilidad más allá de una sola transición. Puede venir ahí posiblemente un ingrediente nuevo, que él va a ser el presidente de la organización, Luis. Abinader, y él puede ser ahí el árbitro. Pero posteriormente, al Sí, después, 28. después que deje, ¿no? Después que deje el gobierno, entonces él sería el presidente de la organización. No, porque ya dice O antes. antes. El proceso debe darse antes. Sí, dice sí, ella. antes. No, pero- Paliza lo está pero proponiendo para que pero desde él- ya, ahora en las próximas elecciones de autoridades internas, él pase a ser el Pero presidente del partido. independientemente de eso, él siendo presidente de la República, mediador, sin tener que irse a ninguna de las partes. Yo creo que, mira, yo pienso que el PRM puede sortear el conflicto de la selección de candidatura presidencial para el 28, lo puede sortear sin una gran crisis. Y vamos a esperar que lo logre, porque realmente, si no lo logra, la situación política se complica. Porque el PLDismo tiene ya su ruptura, y si el PRM se rompe, se divide, entonces se crearía un problema difícil para el sistema político dominicano. Mire, Entonces yo creo que el PRM puede sortear de manera efectiva para el 28 la sucesión del poder, pero el problema no es solamente resolverlo para el 28, el problema es mirar hacia adelante. ¿Logrará algún partido dominicano, en algún momento, logrará algún partido dominicano superar ese historial que hay de fraccionamiento de los partidos, a pesar de que el sistema de partido ha sido sólido en la República Dominicana, pero no han dado pie con bola
cuando viene el tema de la sucesión y ahí se rompen los partidos. Entonces, ¿puede el PRM hacia futuro resolver ese problema? Porque si el PRM lo resuelve, le va a ir muy bien. Siempre y cuando no se presente una crisis económica fuerte que desencante el electorado. Finalmente, usted decía que el Estado clientelar es insostenible. Pudiéramos graficarlo para que la gente lo entienda, que el país camina sobre una especie de mina que en cualquier momento puede estallar y llevarse la aparente estabilidad o la estabilidad que tenemos. Y segundo, para concluir, usted hablaba de lo importante que es la unidad para el PRM y la permanencia en el poder. ¿Lograrán realmente, cree usted que lograrán en el PRM tener un árbitro que le garantice esa unidad para el proceso que ha de venir en los próximos meses en ese partido? Bueno, mira, ojalá que lo logren. Yo no te puedo decir que lo logrará definitivamente, pero ojalá que el PRM logre sortear, como yo lo acabo de decir, logre sortear el tema de la sucesión en las candidaturas presidenciales. Si lo va a lograr o no, yo no lo sé, pero eso es prioritario para ellos. Su Y ellos- permanencia en el poder depende de la unidad. bueno, claro que sí. Ya. Aquí hay 3 variables. Yo tengo ya muchos años repitiendo esto. Aquí hay 3 variables claves que la gente tiene que tomar en cuenta para analizar la posibilidad de un partido permanecer en el poder o llegar al poder, que es su unidad Ujú. interna, la división de los contrarios y la estabilidad económica. Esa es como la zapata. Ujú. Lo demás puede presentarse, que si aquí se presentó corrupción y que se formó un movimiento y que si esto y lo otro, ya esos son otros. Pero los 3 pilares que tiene, sobre todo un partido que espera gobernar, es mantenerse unido, esperar que sus contrarios se dividan o que se mantengan divididos y lograr mantener la estabilidad económica. Por eso es que para el PRM, mantener esa estabilidad económica es importante, que el PLDismo siga dividido es importante, porque ellos van a comenzar otra vez a decir que va a haber segunda vuelta, que va a haber segunda vuelta. Eso está en la Constitución, es verdad, puede haber segunda vuelta. Yo no puedo decir que no la va a haber nunca. Ahora, si tú haces una estrategia electoral pensando que aquí va a haber segunda vuelta, esa estrategia electoral es muy problemática, porque aquí solo ha habido segunda vuelta una vez, más nunca. Y los dominicanos tienen muy claro que no hay que perder el tiempo con segunda vuelta y eligen en primera. Isabela, la más chiquita de mi casa, cuando yo le digo cosas así, me dice, ay, tío. Bien, gracias a Rosario Espinal por